Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en SECREA, un espacio que tiene ya más de 9 años de difusión y que se lo difunde a través de los 45 canales de televisión socios de este gremio. En esta ocasión tenemos un interesante diálogo, un muy ameno diálogo con un amigo, no solamente de la casa, sino pienso yo de todo el Ecuador, quien ustedes apenas oigan el nombre lo van a identificar, Javier Bonilla Zapata, conocido como Bonil. Interesante también destacar pocos de sus largos detalles de hoja de vida. Inicia profesionalmente en 1985 en revistas Vistazo, Gestión, Nuestro Mundo, etc. Sus dibujos se publican en la página Opinión del diario El Universo, vamos a hablar sobre eso también. Considerado el caricaturista más representativo del Ecuador y Latinoamérica, defensor e impulsor de la libertad de expresión en el caso ecuatoriano, mentalizador de eventos nacionales e internacionales sobre humor gráfico, una veintena de premios y reconocimientos dentro y fuera del país y autor de varios libros. Un gusto, mi estimado Javier, que nos acompañes aquí en SECREA a nivel nacional. Mi querido Roberto, encantadísimo de estar aquí en tu programa y te agradezco por tu hospitalidad. Siempre a la orden. ¿Cuántos años creando y dibujando caricaturas? Yo diría intentando, porque esto es un asunto de... Siempre siento que voy aprendiendo, trato de mejorar, pero estoy publicando la primera vez a los 17 años, pero regularmente ya van a ser más de 32 años, ¿no? Entonces empecé en el diario Hoy, regalando mis dibujos, yéndome en un Volkswagen viejo que tenía a la redacción, que era lejísimos en el condado, aquí en Quito, ¿no? Y poco a poco, bueno, fui pasando, abriendo espacios para la caricatura mía en revistas y otras publicaciones. ¿Por qué la caricatura? ¿Una pasión realmente? ¿Te gustó por buen dibujante o tenías inclinaciones políticas? No, porque hay caras que se prestan, entonces hay que aprovechar. Como digo un poco en broma, es que y como los dibujos me salían muy chuecos, entonces yo dije, no, pues esto es para la política, perfecto. Ahora, un detalle importante, como el humano es creador por naturaleza, pero tu arte es a diario. Sí. ¿Tu arte la haces con algún condumio político o solamente porque la sociedad en general se entretenga? La política, digamos, siempre me atrajo como tema. Un poco viene por mi padre también, pero sí, desde muchacho, igual que muchos, creo que tuvimos esa sensibilidad social, que ves lo que pasa en el país, las desigualdades, y así va surgiendo ese interés por mejorar el mundo y cosas así. Entonces, la política es apenas una parte de la vida del ser humano. Y ya con los años, ahora yo veo de otro modo, Roberto. Claro. Es decir, para mí la caricatura o el periodismo es un derecho que yo como ciudadano tengo y trato de ejercer para opinar, para decir y mostrar mi percepción sobre lo que pasa en la vida de mi colectividad, con personajes que reciben un sueldo, por ejemplo, gracias a mis impuestos, a los tuyos, de todo. Yo lo veo así ahora, la caricatura, el periodismo como un ejercicio de ciudadanía, finalmente, ¿no? Cuando tú haces caricaturas, ¿lo haces en un lugar especial? ¿Lo haces en tu casa? ¿Lo haces a qué horas? ¿En la mañana, en la madrugada, en la noche? ¿O lo haces después de revisar o chequear la famosa prensa corrupta que fuimos calificados hace Claro, no con P, sino con G, corrupta. Claro, no, que con JG, que uno no sabía esas siglas JG, si era de corrupta o JG, ¿de qué serán esas siglas, no? Pero, bueno, ahora hago hasta en el baño los dibujos, algunos pensarán que sí, efectivamente salen de ahí, pero como tengo un iPad desde hace 2 años, es impresionante cómo ha cambiado la manera de trabajar y de relacionarse. Porque en una tableta tienes el mundo. Entonces, leo las noticias, chequeo, veo las fotos y ahí mismo dibujo, me conecto al internet y mando. Entonces, es un proceso, ya esta es la parte, digamos, interesante, es un proceso de información y de transformación o recreación de esa información, que eso es lo que hace uno, ¿no? Uno recibe, ¿no? Y después al lector le ofreces una cápsula, ¿no? Con la que se la traga o no.
Gracias. Tú dices que ahora lo haces en una tablet. ¿Cómo era antes? Ah, no, pues antes era, imagínate, tal vez muchos no conozcan cómo era Quito o la zona de Santa Teresita. Ya. El tráfico hace 15, 20 años era horrible. Gracias. Hoy es espantoso. Pero en ese entonces yo tenía que ir en un Volkswagen viejo que tenía del año 68 de mi familia. Se ponía el semáforo en rojo, aprovechaba yo, abría la puerta, me bajaba, entregaba el dibujo al guardia, porque no había dónde estacionar, y volvía nuevamente a mi carcacha y continuaba el viaje. Alguna vez que tuve oportunidad de ver un estacionamiento, me detuve, bajé a visitar la redacción, y para mí fue un gran descubrimiento. Mientras conversaba, tomaban mi dibujo y lo insertaban en el fax. La boca me llegó a los zapatos, asombrado. Era un salto tecnológico, claro, ¿no? Al fax. Entonces ya desde... Y que la juventud actual no sabe qué es fax. No, pues no sabe lo que es fax, no, máximo dice, sí, pues no. Y después del internet, que era con el dial-up, ¿no? Que sí, para mandar el dibujo era una cosa increíble, Roberto, pero que nosotros los que estamos en los 40, ¿no? Claro, 40, 42 años sabemos de ese detalle. Ahora, ¿es fácil enseñar a hacer caricaturas? Hay jóvenes que tienen, tú que estás de años, más de 30 años, 32 años mencionas, en esto de hacer caricaturas, y que nos acabas de comentar, iniciaste por vocación propia. ¿Es fácil enseñar a hacer caricaturas a la juventud del día de hoy? ¿O no hay interés? ¿Cómo tú le ves? Bueno, yo creo que todo se puede aprender. Y mucho también se puede desaprender. Son procesos digamos, del ser humano, ¿no? Para adquirir destrezas, y la caricatura, el humor también. Por eso se dice que es un sentido del humor, fuera de los sentidos físicos. Sí. Es decir, es un sentido de la mente que uno puede adiestrar, puede aprender a mirar, y por supuesto que hay técnicas, recursos, etcétera, que cuando yo he tenido charlas con estudiantes y todo eso, puedes enseñar ciertas técnicas, pero más importante es la actitud, es decir, enseñar el sentido del humor. Y yo creo que eso sí se puede cultivar. Y entonces, adquirido ese sentido, uno puede oler distintos temas de la vida, familiar, política, social, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que a mí me parece que sería interesante también eso, enseñar o incentivar a los jóvenes. Un poco también como impulso a la libertad de expresión, porque esto es libertad total de expresión. Claro, bueno, para terminar la idea anterior, ¿no? O sea, algunos querrán enseñar, sí, no solo a los estudiantes, sino a la esposa, ¿no? A veces. Ahora, cuando se hace una caricatura, cuando tú haces caricaturas, ¿lo haces a manera de broma, de burla, de reflexión, o de llamado a la atención a quien está ese momento cometiendo errores o gobernando? ¿Cómo tú te concentras para hacer una caricatura? Claro, en las políticas me refiero. Sí. Yo creo que hay una gran diversidad, Roberto, ¿no? Y siempre, y no me canso de relacionar con los besos, ¿no? Hay una gama amplia ¿no? Los besos pueden significar muchas cosas, tienen distintas tonalidades de intensidad. Y entonces, la caricatura igual, hay veces que puede ser una escenificación graciosa, risueña, otras una carcajada, otras puede ser más ácida, más dura, más seria, entre comillas. Entonces, hay muchas variantes. Hay veces que hay temas que indignan. Por ejemplo, no sabemos, en el caso estos que hemos vivido de la corrupción, ¿no? Enorme que se ha visto, ¿qué te genera? Una indignación enorme, sí, terrible. ¿Cómo procesas eso y cómo vuelves gracioso o chistoso o haces una burla? Hay que hacer un proceso para no ser insultante. Porque lo primero que a uno se le ocurre es gritar, no, es insultar, es decir, esto es el colmo, ¿no? Pero el reto es convertir eso en una sátira, que sea un látigo transparente, ¿no? Una sanción social. Con lo que tú acabas de decir, tu cerebro es el que crea, tus manos son las que dibujan. Pero con esto del rechazo social a ciertos actos que molestan a la sociedad, se podría pensar que el resultado de tus caricaturas son políticas. Por ende, el actor es político. No, y ahí yo creo, Roberto, que
Vivimos 10 años en que nos quisieron hacer tragar una rueda de molino de este tamaño, que es decir que los periodistas, los medios de comunicación son políticos, que más allá de que si lo fueran, estaría perfecto, pero no lo son, o sea, es un error de concepto decir que son políticos. ¿Por qué? Al menos yo parto de la definición de que la política es una actividad a través de la cual tú tratas de lograr captar y manejar el aparato administrativo del Estado, concejalías, alcaldías, presidencia, asamblea, etcétera, donde tienes poder de decisión sobre la vida pública. Decisión, ejecución de políticas. Eso es la política. Pero si tú opinas sobre la actividad de las personas que hacen esa función o hacen política, no necesariamente eres político. Hablas sobre la política, opinas sobre la política y en mi caso dibujo sobre la política. La última década te permitió a ti de alguna manera ser mucho más conocido que antes. Eso se lo debes tal vez a tu capacidad en cuanto a tus dibujos, a tus caricaturas, a tu concepto político o al personaje que te hizo conocido y famoso por sanciones y multas. Bueno, siempre me acuerdo una vez que en medio de esa época, así, donde, cosa curiosa, el caricaturista comenta la noticia, no es noticia, pero a mí me tocó ser noticia. Así es. Pero ser noticia, ¿por qué? Porque había un grandote que me quería pegar. Y eso no es hacerte famoso, eso es ponerte en riesgo, ponerte en peligro, ¿no? Entonces cuando me decían, Correa te hizo famoso, oye, ¿cómo piensas pagarle, no? Entonces yo me quedaba pensando y decía, bueno, igual que él, ¿no? ¿Cómo paga los apoyos? Con sándwiches. Pero bueno, más allá de eso hay una figura, Roberto, que una pregunta. Goliat hizo famoso a David. David lo único que hizo fue defenderse. Y un poco es lo que a mí me pasó, ¿no? Me tocó defender con el lenguaje de la caricatura. Construí un lápiz enorme y otro que era un gran borrador. Y salí a la calle, fui a la superintendencia a decir mi voz, a defenderme, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, eso es lo que me tocó a mí, que era un ratoncito frente a un... Hiciste el lápiz, el borrador. Ha pasado el tiempo. ¿Qué crees tú, qué consideras tú de la demanda que fuiste objeto? Entendemos que eso está de alguna manera ya solucionándose. Sí. ¿Cómo? Claro, ese juicio en el que se ordenó que la Supercom extienda su enorme mano, entre al bolsillo de la empresa de Diario El Universo y le extraiga $95,000 por una caricatura, ese juicio hoy en el Tribunal de lo Contencioso fue declarado nulo. Entonces tienen que devolver el dinero. A mí ya me hicieron rectificar, no sé cómo me pueden. Ahora tendré que rectificar la rectificación, me imagino. Y todo. No, pero no solo ese juicio, sino todo lo que, no en mi caso solamente, todos los juicios que han hecho a los medios de comunicación, a radios, televisoras, periódicos, cómo los arrinconaron, cómo los obligaron a publicar a título de réplica, les obligaron a publicar propaganda. Eso es inadmisible, eso no puede volver a pasar. Y por eso es que yo digo que los medios de comunicación y el periodismo en Ecuador ha sido un grupo de personas y empresas dignas que han resistido. Otras sucumbieron por un mendrugo de pan bien sazonado, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa el Diario El Universo para Bonil? Para el caricaturista. No para Javier Bonilla, sino para Bonil. ¿Qué es el Diario El Universo? En los momentos actuales, los años anteriores, después de todo este proceso que al ecuatoriano en general ha molestado. Siempre voy a agradecer la hospitalidad que me ha dado y me sigue dando Diario El Universo. Porque yo soy, Roberto, un ciudadano que tiene la suerte de publicar en un periódico. Yo soy igual que otro editorialista, que otro ciudadano que dice lo suyo en un espacio que se llama la página de opinión. Así es. Y yo les felicito, no por eso, les felicito a Diario El Universo siempre por la posición que tuvieron de dignidad, de entereza durante tantos años de acoso, un juicio de $80 millones por un artículo. Entonces, para mí como caricaturista es el espacio donde yo puedo decir cosas. Y para que Javier Bonil, que es lo mismo diría yo, es el espacio donde yo me puedo informar.
de cosas, entre otros medios, por supuesto, ¿no? De manera independiente. Claro, de manera independiente. Mira, yo no consto ni siquiera en roles de pago del universo, ¿no? Yo he sido siempre... O sea, un llamado de atención al universo para que consten los roles, ¿o? No, me refiero a que yo he sido un caricaturista independiente. Esto a propósito cuando te dicen, tus jefes, de no sé qué, ¿no? El único jefe que he tenido, lastimosamente, he sido yo mismo. Que he sido muy permisivo, llego tarde al dibujo, ¿no? Me perdono ciertas faltas y cosas así, ¿no? Pero he sido básicamente yo, eso. Reiteradamente hemos visto en la última temporada una caricatura del expresidente de la República, que tú has hecho, en donde le ubicas una palmera en la cabeza. ¿Qué significa esa palmera simpática que la pones en la cabeza del expresidente Correa? Bueno, habría que preguntarle a él mismo, ¿no? Pero no, sabes que la verdad es que yo ya no comento tanto mi interpretación, sino porque es curioso las interpretaciones que me ha dado mucha gente, ¿no? Hay algunos que han dicho, no, pues mira, es el islote de los pelos que le quedan, no sé, ¿no? Otros dicen, no, pero sí es, mira, está clarísimo, son las islas de los paraísos fiscales. No, otros dicen, es la soledad del poder, ¿no? Ya. De todo han dicho, ¿no? Lo que pasa es que la palmera adentro, ¿no? Las raíces son huecas. O la palmera ya no tiene cocos, no sé. La palmera ya no tiene cocos, ¿no? Otros dicen, ese es el mensaje palmera, cuando el mensaje palglas y cuánto... Palmera. Y el ser humano tiene lugares que nunca olvida. Sí. Desde niños, adolescentes, nunca olvidamos ciertos lugares. ¿Qué es para Bonil la Supercom? Como institución, como después de todos estos procesos, claro, tú conoces de memoria donde quiera, pero ¿qué es la Supercom para Bonil? Mira, si es que en este gobierno ha habido muchos elefantes blancos, este no llega a tal, ¿no? Pero diría es un perro blanco, es más pequeño, ya. Pero es blanco de críticas en este caso, pero indudablemente es una institucionalidad que no debería existir. Y ahora, yo no es que digo que el señor Carlos Ochoa se ponga a trabajar, porque recién se puso a trabajar, ¿no? A los 6 meses se despertó para poner un proceso a Teleamazonas, ¿no? Porque no han cumplido la réplica, ¿no? Pero esa institucionalidad ociosa que no tiene sentido, no sé si son 16 millones o cuánto al año, por favor, hay jubilados que no pueden cobrar su jubilación, o maestros a quienes se les pagó con bonos, igualmente militares, que no han podido cobrar. ¿Cómo puede ser posible que exista una institucionalidad con unos pipones? Lo lamento, pero es así. Como lo era el Ministerio de la Felicidad, con Freddy Eles, no puede existir, y más aún en esta época de perros flacos o de vacas flacas, no sé, ¿no? Entonces, la Supercom en el pasado, en 10 años, fue el instrumento que operativizó las sanciones, las multas y los deseos de su majestad. Porque en las sabatinas el presidente decía, hay que sancionar a Bonil o a Martín Pallares o a fulano de tal o a tal periódico, y la Supercom inmediatamente la semana seguida lo hacía. Yo lo digo porque a mí me tocó vivir eso. La sanción, los procesos que me iniciaron fueron luego de un sabatinazo. Entonces yo ese cuento me lo sé. Existen instituciones en el Ecuador, personas en el Ecuador, que piensan que la libertad de expresión debería ser normada. Por eso se llama libertad de expresión. Para estas personas, personajes, personejos o instituciones, ¿qué deseo tú le darías para el 2018, ahora que estamos en épocas navideñas, de fin de año y todo? Les deseo, aunque ojalá no se les cumpla, que estén en el otro lado y que les suceda lo que nos sucedió a los que estábamos en este costado. No por maldad, sino porque a veces la gente aprende por experiencia propia. Entonces, cuando tú sientes en carne propia, en mi caso en hueso propio, cuando tú sientes eso, valoras las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, sí les deseo que no les pase, pero que si les pasa, aprendan la lección, que la libertad de expresión es para poder decir las cosas, no para
imputar delitos, por ejemplo, ¿no? Que ese, digamos, podría ser el límite. Si yo te digo Roberto Manciati es, bueno, no pongamos ese ejemplo, pero fulano de tal robó, te estoy acusando de un delito penal. Si no tengo pruebas, estoy cometiendo un delito. El límite es el Código Penal o el Código Civil, digamos, ¿no? También. Esos son los límites. Pero la libertad de expresión, ¿por qué es un valor? Porque a través de ella, en el plano político o de la vida de la colectividad, tú puedes decir lo que sientes con respecto a lo que sucede en tu país, ¿no? Puedes informarte y también puedes expresarlo. Un tema muy importante que en las últimas semanas hemos visto es el lanzamiento de tu libro, Prohibido Olvidarme. He visto en la investigación que hicimos que tú tienes varios libros, entre esos este fue Tu Culpa, Bonil, varios libros que tú tienes. Este último libro que tú lo sacaste, ya lo has hecho la presentación, el lanzamiento del libro, como se dice, claramente es presentación. Sí, claro. En Guayaquil, en Quito, con actores sociales, políticos, empresariales. ¿Qué tiene el libro y por qué ese nombre? Claro. Bueno, primero te diré una cosa, ¿no? Que a nosotros, ahorita que tú dijiste el título, te diste cuenta que no nos sale bien, ¿no? El claro, me. Claro. Hay otros que les sale perfecto, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí esta es una recopilación de cerca de más de 180 dibujos publicados en esta década desdibujada, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Algunas personas, yo les preguntaba cuál es el nombre del libro y decían Prohibido Olvidar. No, el libro es Prohibido Olvidarme. Y bueno, tú sabes, ¿te acuerdas que Su Majestad nos dijo Prohibido olvidar? No, todo el tiempo decía Prohibido olvidar. Y entonces yo acepté la orden y decidí prohibido no olvidar, pues no. Entonces por eso ahora tengo aquí ahí dibujos de diferentes temas que yo los agrupé, Roberto, en según la recurrencia, por ejemplo, la justicia o la injusticia. También está lo del 30S, ¿no? Cómo se trató de meternos por los ojos que se trataba de un golpe de Estado, ¿no? El tema de la política, la relación con los distintos actores sociales y políticos, ¿no? Por ahí está nuestro amigo Freddy Ehlers, ¿no? Que dice, es bueno abrazar un árbol, pero es mucho mejor estar abrazado a la teta, ¿no? Porque Ahora, este libro entonces se podría entender que tiene una dedicatoria clara a un personaje, a un periodo o a un grupo de personajes que te permitieron estos últimos 10 años hacer cantidad de caricaturas. Bueno, esta es mi defensa. ¿Ya? Porque la caricatura para mí fue una manera de defenderme. O sea, porque ¿cómo no te va a indignar o molestar? Ahorita veíamos lo de que existe un ministerio donde el ministro te sugería que abraces un árbol. Y a ese ministro que ganaba, no sé, $6,000, ¿no? Por hacer esos mensajes, ¿no? ¿Cómo puedes defenderte del cabreo, digamos, o de la indignación? Yo pues le hacía una caricatura. Y estos personajes, en eso sí quiero reconocer, Rafael Correa es una de las personas que siempre quiso pasar a la historia, ¿no? Yo, humilde caricaturista, le he ayudado, digamos, pero solo a que pase a la historieta. No avanzo a más y por eso es uno de los personajes principales. Te diría que él es el autor de este libro. Yo he sido el secretario, digamos. ¿Has hecho alguna cosita? Alguna cosita. ¿Dónde se puede obtener el libro? ¿En qué parte los ecuatorianos podemos conseguir el libro? Este libro ya está en todas las librerías de Mr. Books, Librimundi, Agencias del Universo, Rayuela, el Fondo de Cultura Económica. Falta en la librería de Carondelet, de esa no he ido a entregar, ¿no? Pero por varios ejemplares, tal vez. Si no hubiera sido caricaturista, de manera final, mi querido Bonil, para cerrar esta muy interesante, no entrevista, sino diálogo. Si no hubiera sido caricaturista, ¿qué hubiese sido el día de hoy? ¿Qué profesión, qué aspiración hubieses tenido? Una vez me hice una carta astral cuando tenía 24 años, en donde veían cómo los astros, ¿no? ¿Cuál es tu propensión? Siempre la comunicación, ¿no? Ya. Creo que por ahí, aunque tal vez me hubiera hecho masajista. Masajista. Una frustración mía, aparte de ser músico, en la próxima vida ser stripper, tal vez, ¿no? Stripper, sí, pero interesante. Me iría muy mal, creo. Pero por lo menos has hecho el intento. En la próxima vida, puro hueso. Mi querido Javier, queremos agradecerte muchísimo por A tu ti, presencia. Roberto.
Yo creo que son estos interesantes diálogos que permiten, no solamente en Secrea, sino que el Ecuador entero conozca quién realmente es Bonil, quién es la persona que fue de alguna manera enjuiciada, fue atacado, mencionado en varios sábados en esos procesos largos, hasta cierto punto tediosos de más de 4 horas. Pero lo importante ahí es que Secrea siempre está abierto para los amigos, que es Bonil, que son los periodistas, que es la prensa, los políticos y ustedes amigos. Muchísimas gracias, Bonil, por acompañarnos. A ti, mi querido Roberto, muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Secrea presentó Realidad Nacional.